Respetables hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador. Transmito el estudio sobre la epístola de Santiago. Y ahora vamos a ver la lección número 8. En esta parte vamos a tratar acerca de las pruebas. Vamos a finalizar la parte de las pruebas y también voy a dar inicio a la actitud hacia la palabra. Les pido disculpas por haber comenzado un poco tarde, pero vengo de una consulta médica y gracias a Dios al menos pude salir a tiempo para poder transmitir el mensaje de esta tarde. Mientras tanto, pongámonos en oración para que el Señor me dirija en lo que voy a presentar. Padre eterno, te agradecemos muchísimo por la oportunidad de presentar tu palabra nuevamente. Señor, que lo que se presente nos ayude a todos. Que siempre tú seas muy honrado y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta situación vamos a continuar a partir del versículo 18 del capítulo 1. Este versículo 18 dice: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En este estudio, en esta parte, le vamos a dar bastante énfasis a la palabra primicias. Podría ser inconsistente para Dios salvarle a través de la muerte de su Hijo en la cruz y después volverse y tomar ventaja sobre el pecado. Pensar así sería mofarse del esquema eterno de redención de Dios. Porque mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego mire lo que nos expresa el escritor de Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, pues, que nuestro nuevo nacimiento
es hecho posible también a causa de su gran gracia. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En contraste que Dios dé al hombre tentaciones al mal, Santiago está diciendo que Dios quiere dar los beneficios del nuevo nacimiento. El instrumento usado para atraer acerca del nuevo nacimiento es la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta palabra tiene poder para hacer al hombre libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por supuesto que es una libertad del pecado, no es una libertad política en ningún momento. Esto es por lo que Jesús mandó que el Evangelio fuera predicado a toda criatura bajo el cielo. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué vemos? La palabra de Dios nos juzgará en el último día. El Evangelio de Juan 12:48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y luego Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces lo que podemos ver es que los resultados de haber obedecido el evangelio fueron un nuevo nacimiento y una posición de privilegio, siendo una primicia. La palabra primicia es una figura tomada de la ley judía. Bajo la ley, un campesino israelita podía tomar una muestra de su cosecha. Si las primicias fueron buenas, lo que prometía una vasta cosecha, o sea, una buena cosecha. Miren lo que nos dice Levíticos 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Luego también en Deuteronomio 26:2 dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra
que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Qué es lo que vemos? Estos cristianos estuvieron entre la primera cosecha de convertidos, lo cual testificó de una cosecha grande de convertidos que vinieron. Nosotros estamos viviendo la prueba de esta promesa hoy en día. La palabra es usada como una figura en tales pasajes. Por ejemplo, miren lo que nos dice 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, noten, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Luego en Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En Hechos 13:46, el apóstol Pablo dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero, o sea, esto es primicias, que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Luego en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los judíos también consagraron sus primicias a Dios. Los cristianos, pues, de igual manera, debemos dedicarnos a sí mismos para el servicio del Señor. Dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego en Romanos 8:23 nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, otra vez noten, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios no les salvó y les dio el privilegio de ser primicias, de manera que ellos no podían continuar en el pecado. Esto es lo contrario a su esquema inmutable de redención. Estos versículos, pues, señalan qué tan importante es nuestro concepto de Dios. Una persona que conoce a Dios no le echará la culpa a Él por sus pecados. Jesús dijo que la vida eterna es basada sobre el conocimiento de Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para ayudarle a usted en este estudio que estoy presentando, hay estudios que hablan acerca de la doctrina de la divinidad. Estos estudios son muy buenos para que uno cimente más la fe en la divinidad, o sea, en la deidad. Bueno, con esto llego al final de la parte que corresponde
a las pruebas. Yo espero con la ayuda del Señor que usted les saque mucha ventaja a lo que aquí se ha presentado en relación a todos los aspectos, todos los ángulos que hemos tratado en relación a las pruebas. Ahora vamos a entrar a otro aspecto y que por supuesto es una cadena de todo lo que se viene presentando. Lo que vamos a ver ahora es la actitud hacia la palabra, que está considerado en los versículos 18 al 27, o sea, hasta el último versículo del capítulo 1 de Santiago. Lo primero que vamos a ver es la actitud física hacia la palabra. Y usted lo va a entender por qué le estoy diciendo sobre la actitud física hacia la palabra, que está considerada en los versos 19 y 20. Bueno, veamos el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres aspectos que se toman en cuenta aquí. Primero, pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Y tercero, tardo para airarse. Ellos se enteraron mucho de las verdades discutidas por Santiago. La responsabilidad de la palabra no viene, sino que viene hasta después del nuevo nacimiento. Nadie es responsable de la palabra del Señor si no ha nacido del agua y del Espíritu. Santiago nos dice cómo es que tenemos que hacer. Primero, tenemos que ser prontos para oír, lo que dije hace un momento en el orden que lo voy a presentar. Una persona que siempre está hablando y que raramente escucha a otros, usualmente siempre está como, por decirlo así, agarrando agua caliente. La palabra pronto significa rápido, significa veloz, denota rapidez, denota también estar de pie, también denota disposición lista y presenta pues el cuadro de un animal escuchando un leve ruido por un arbusto, como quien dice, un animal escondido pues. Nosotros asimismo debemos estar ansiosos para oír la palabra de Dios. Los fariseos tuvieron problemas de oír. El Señor Jesús les dijo, miren lo que dice en Marcos 4:24, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. También este mismo concepto lo repite Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Lo que vemos es pues que nosotros necesitamos pedir a Dios sabiduría y paciencia para escuchar su palabra. Muchos predicadores y maestros de clases bíblicas están entendiendo mal hoy en día porque los oidores no son cuidadosos en lo que oyen. En otras palabras, pues, necesitamos esforzarnos para escuchar correctamente. Bueno, dije que lo primero es pronto para oír. ¿Cuál es lo segundo? Que nosotros podemos ser tardos para hablar. El hombre sensato, mire lo que dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En el contexto inmediato de Santiago, esta amonestación no duda en aplicarla y tener prisa en echar la culpa a Dios por nuestros pecados. Esto, hermanos y hermanas, no es posible saber el mucho daño causado principalmente sin pensar en las palabras que expresamos. Por eso es que el Hijo de Dios siempre piensa mucho en sus palabras antes de que las exprese. El proverbio siempre nos hace reflexionar mucho en sus palabras antes de que las exprese el hombre imprudente. Hay otro proverbio que dice de la siguiente manera en Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y también esto lo podemos comparar con Proverbios 17:27: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y en tercer lugar, pues, que conforme el orden que le he mencionado, nosotros podemos ser tardos para airarnos. La palabra airarnos, cuando se aplica al hombre, se refiere a disposición, se refiere a temperamento o a mal genio de mente. También se refiere a enojo junto con el deseo de venganza. Se refiere también a emociones violentas como resultado de un enojo incontrolado. Todo eso implica la palabra airarnos. El cristiano, como todo hombre, debe controlar su temperamento. Muchos cristianos, por lo tanto, dejan su mal enojo afuera o el mal enojo de otros afuera por decir: bueno, él siempre tiene mal temperamento, usted tendrá que tolerarme. Se dice pues que si el cristiano no está haciendo nada por su temperamento, o sea, por su mal genio, él no está haciendo nada por sí mismo. Otra vez el escritor de los Proverbios dice en Proverbios 14:29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Comparemos esto con Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y luego en Proverbios 16:32 tenemos algo semejante: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por eso es que vemos que en nuestras pruebas nosotros no debemos enfadar a Dios o a alguien más, por supuesto. Bueno, hemos visto sobre la actitud física hacia la palabra, pero ahora veamos sobre la actitud espiritual hacia la palabra. Y para ello lo basamos en el versículo 20. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es lo que debemos ponerle cuidado a Santiago en lo que nos está advirtiendo en el versículo 19. Un hombre enfadado, enojado, nunca es agradable a Dios. Tampoco puede trabajar con justicia. La justicia es necesaria en la salvación. El apóstol Pedro dice en Hechos 10:35: sino que en toda nación se agrada
del que le teme y hace justicia. Más tarde, cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver lo que nos dice Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago pues nos dice que la sabiduría toma la ventaja y produce el fruto de la justicia. Siempre recordemos, por lo tanto, que su fe está siendo probada por su temperamento. Por eso yo le digo, vuélvase a Dios para buscar ayuda y para controlarse. En el versículo 21 sigue diciendo Santiago de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué dice esto? Porque la verdad está en el versículo 20. Santiago ahora hace un llamado para una acción positiva para los que se sienten culpables del pecado. Por eso dice y usa la palabra desechando. Esta palabra desechando es la palabra griega apotemenos. Apotemenos con H intercalada después de la P. Y significa desechar de uno mismo. Significa también echar, significa repulsar y significa también desvestirse. Está siendo usado metafóricamente de uno desvistiéndose de sus ropas. La prenda de vestir que está siendo desvestida en este caso es toda inmundicia. La palabra es también usada en varios pasajes y vamos a leer varios de ellos. Dice en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. También en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. También 2 Pedro 1:14 nos dice, sabiendo en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Usted recuerda que hace un momento ya hemos usado esta cita, es decir, en el sentido de hablar primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí también en este versículo se usa la palabra inmundicia. Esta palabra inmundicia es la palabra griega ruparia. Se lo repito, ruparia, así como la oye. Y esta palabra denota suciedad. Fue usada en referencia a suciedad cual ropa manchada o el cuerpo. Esta es una palabra sacada de rupos. Rupos es usado en el sentido médico para describir cera en el oído. Si Santiago está usando la palabra en este sentido, él está diciendo a sus lectores para librarse de algunas cosas que podría prevenir sus oídos oyendo la palabra de Dios, es decir, limpie sus oídos. No dude, también Santiago está usándola metafóricamente para describir el mancharse moralmente. Los pecados de la carne prevendrán a un cristiano de hacer la voluntad de Dios.
Por eso es que él debe quitarlo, o sea, el pecado, como se quitaría un saco sucio, como el ejemplo que he puesto de la cera en los oídos. La segunda cosa que se debe poner afuera es toda abundancia de malicia. Hay muchas veces que el ser humano actúa y procede con malicia. Esto Santiago está diciendo que hay que quitarla. La palabra griega para abundancia es seriseia y significa una medida excedente, también significa algo sobre lo ordinario. Todo eso significa la palabra abundancia. Lo que se está desbordando es la maldad, el vicio. Entonces el cristiano debe poner a un lado toda malicia e intento de maldad para dañar a otros. Él debe poner clara su mente y también su corazón. Recuerde que el pecado viene de dentro del hombre. Por lo tanto, párelo desde su raíz hasta que usted aclare toda la hierba de las raíces. Usted continuará manchando el alma. Por eso es que tenemos que ver pues que el vicio, como un cáncer, puede destruir si nosotros no nos sostenemos cuando empezamos. Miren lo que dice aquí este versículo que estamos estudiando, precisamente el versículo 21. Es decir, que lo que dice es recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que hasta que se despoje de usted, debe poner algo sobre, pues entonces eso que usted está poniendo es un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La palabra de Dios. Pero antes puede que ser de algún beneficio, usted debe recibirlo. Es decir, la palabra recibir, que es lo que se está usando al principio del versículo, es la palabra griega dechomai y significa recibir con deliberación y también significa una buena recepción de lo que es ofrecido. En este caso, la palabra de Dios se está oponiendo a enojo. La palabra griega prautes es la palabra griega para mansedumbre y describe a un hombre que tiene perfecto control de todas las cosas en su naturaleza y la voluntad hacia Dios. Él acepta los negocios de Dios como lo bueno y como lo justo. Él no disputa o resiste. Jesús dice, mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El corazón humano provee la tierra cuando la palabra de Dios es sembrada. Y más adelante vamos a leer la cita de Lucas 8, 11 al 15. La palabra de Dios es dada gratuitamente y debe ser recibida bondadosamente, con ligereza y con buena disposición. Por eso aquí dice la palabra implantada. Esta palabra implantada es la palabra griega putos, o sea, P-H-U-T-O-S, putos, y es usada metafóricamente en la siembra de la palabra de Dios en el corazón humano.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De manera pues que la palabra de Dios viene a nuestros corazones por el estudio y a través de oír la palabra predicada y pensarla. El Señor Jesús nos advirtió que puede pasar, lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar al sembrar la palabra si no la sostenemos apropiadamente. Por eso les dije, vamos a leer de Lucas 8, 12 al 15. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces la interrogante para usted, para mí, es ¿cuál corazón o tierra le describe el suyo? La razón para recibir la palabra es que tiene el poder para salvar su alma. El idioma griego expresa de esta manera: mantenga su alma salvada. Si usted quiere quedarse salvo, el banquete evidentemente es la palabra de Dios. Este versículo es totalmente contrario a aquellos que piensan y que enseñan que usted no puede caer de la gracia. Santiago dice que usted puede perder su alma si usted no se despoja de toda malicia e implanta la palabra en su corazón. Él también está hablando a cristianos. Otros pasajes también enseñan que usted puede conducir su vida para fortificar la salvación de su alma. El apóstol Pablo dice a los que estaban tratando de volver bajo la ley de la justificación: de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Luego también el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto comparémoslos con Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y miren lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo termino mi disertación de esta tarde diciendo lo siguiente. En muchas congregaciones hoy en día
Hay quienes no asisten al estudio de la Biblia. Ellos creen que esto no es importante. Si ellos comprendieran lo que Santiago está diciendo, usted se mantendría en el estudio de la Biblia. Es decir, si ellos quieren mantener su alma salvada. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente a través del estudio de su palabra, de la palabra divina, es que nosotros podemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, cualquier tipo de detracción. Pero para ello tenemos que ser entregados al estudio de la palabra de nuestro Señor. Gracias a Dios por haberme dado otra vez la oportunidad de presentar otra disertación de esta interesante epístola de Santiago, la epístola que habla de la vida práctica en el cristianismo. De manera pues que yo siempre agradezco su atención y siempre les invito para que cada lunes 5 de la tarde sintonice este programa para que podamos continuar estudiando palabra de Dios. Recuerden que este miércoles y todos los miércoles, también 5 de la tarde, presento el estudio sobre la vida y ministerio de Cristo. Están todos invitados. Y sí, una cosa que les pido, hermanos y hermanas, es que compartan estos estudios. Hay hermanos que me escriben que quisieran que yo les diera estos estudios escritos. No puedo, hermano. ¿Por qué no puedo? Porque realmente el costo en estos tiempos de enviar los estudios escritos es realmente muy elevado en cuanto a correos me refiero. El correo tradicional, no digamos los correos que son especiales, piden un ojo en la cara. Pero ¿cómo puede usar estos mensajes? Los puede usar, quedan grabados, usted puede poner el audio a la iglesia, es como que reciban una clase sin que el predicador esté presente, pero la palabra de Dios se está presentando. Es una manera como ustedes pueden diseminar también palabra de Dios. Vamos a ponernos en oración agradeciendo a nuestro Señor y siempre orando por nuestros hermanos y hermanas. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por presentar palabra de Dios. Gracias por ello. Como siempre, te suplicamos que nos des la oportunidad de hacerlo cada lunes, cada miércoles, el día del Señor, que presento el libro de Éxodo también. Oramos por la niña Leslie que ha recaído en cáncer, por mi hija Ligia Esther que está quebrantada de salud, por la hermana Rosa Angulo de Ecuador por su embarazo, por la hermana Francisca Ayala, por la hermana Elizabeth González, por la hermana Yesenia, sus hijos y padres de San Miguel y la Unión, por la hermana Norma Ayala, por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de la Pacífica en San Miguel, por la hermana Gloria de Santa María, por la hermana Eloísa Reyes en México, por el hermano Mario Cruz Lara Hernández, también por la obra Melgar Azucena, por todos los recién convertidos, que las iglesias les ayuden a crecer en gracia y conocimiento, por la hermana Cori García. Y también, Señor, pido por la salud de mi esposa,
de todas mis hijas, de mis nietos, de sus esposos y muy especialmente por mi salud. Hoy esta tarde he tenido otra consulta médica y los resultados son que tengo complicaciones que deben ser tratadas. Señor, ayuda pues a que lo que los médicos designan que sea siempre dirigido por tu gran poder, porque tú eres el gran médico sanador. Gracias, Señor, por todo. Todo lo hacemos agradecidos y suplicándote todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.